después de la pandemia, investigadores del CONICET participan de un trabajo publicado en Nature Plants en el que especialistas de todo el mundo advierten las oportunidades y limitaciones que tendrá la investigación en este campo centrado en el vínculo entre los seres humanos y otros seres vivos. La etnobiología es un campo interdisciplinar que estudia las relaciones pasadas y presentes entre los seres humanos, la cultura y el ambiente biofísico y brinda especial atención a los conocimientos y usos tradicionales de plantas y animales. Y la verdad que queríamos destacar de esta investigación. Participan, por supuesto, la investigadora del Jardín Botánico de Nueva York, en Estados Unidos, y entre los coautores hay dos investigadores del CONICET, Ana Ladio, del Grupo Etnobiología, del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, y Julio Harrell, del Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. A nosotros nos da mucho gusto poder charlar con Ana. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Es tan fascinante todo lo que se genera en torno a la pandemia, a los efectos de la pandemia, ¿no? Nos obliga a revisar tantas cosas. Algunas son evidentes, son obvias, y en otros casos no tanto. Y en cuanto al trabajo publicado que decíamos recién de Nature Plants, ¿cuál fue el disparador para investigar? Bueno, el disparador en realidad es nuestra experiencia previa de trabajo con comunidades originarias y también en sociedades no originarias, por ejemplo, sociedades urbanas, como por ejemplo trabaja Julio Harrell, y ver justamente esas discrepancias que uno ve en los vínculos que tiene con la naturaleza, con lo que nosotros llamamos naturaleza, ¿no? Entonces, luego aparece la pandemia y no solo investigadores ambientales, sino también etnobiólogos, distintas áreas de conocimiento, alertan, digamos, acerca de que esta pandemia se debió en parte a un desequilibrio ambiental, es más bien un desequilibrio socioambiental. Entonces, claro, justamente es la oportunidad para revisar esos vínculos que nosotros venimos estudiando de antemano, ¿no? Y de antemano, ¿qué vimos? Bueno, que en las sociedades no globales tienen otro vínculo con la naturaleza, donde sienten en general, estoy haciendo una gran generalidad, ¿no? Pero muchos investigadores de distintas partes del mundo que trabajan con comunidades originarias ven que los vínculos son distintos, que ya ha habido de parte de ellos una alerta, distintos grupos del mundo, de distintas sociedades originarias, vienen alertando hace muchísimo tiempo, al igual que los científicos, que los modelos de relación, de sobreexplotación, de destrucción, de incendio, de deforestación, de contaminación, iban a llevarnos a un destino muy negativo, ¿no? Y ellos, ¿de dónde viene esa preocupación? Porque ellos justamente se sienten parte, ¿no? O sea, ellos ya en su cosmovisión, su destino está directamente ligado al destino de la naturaleza. En cambio, la sociedad urbana no siente esa conexión. Lo que se ven son vínculos muchos de desapego, ¿no? De desconocimiento, de destrucción, digamos, ¿no? Entonces, de aquí viene esta iniciativa, ¿no? Justamente de lo que veníamos trabajando previamente. Me parece tan interesante esto, Ana, porque además hay una mirada homogeneizante, si se me permite, que tiene que ver con este comportamiento reprochable. Lo podemos ver en alguna publicación local y una publicación internacional, da lo mismo. Hay una observación crítica sobre el comportamiento de la sociedad con la naturaleza, ¿no? En contacto con la naturaleza, ese vínculo. Eso creo que todos lo tenemos incorporado, ¿no? En el marco de esta pandemia. Ahora, hay una ausencia de esta observación sobre otros grupos que mantuvieron siempre otro vínculo con la naturaleza, un vínculo más armonioso con la naturaleza, y que además estas políticas de aislamiento los perjudica
directamente, ¿no? En el artículo leía, por ejemplo, el desarrollo de mercados con las plantas, con los vegetales y demás, que en este caso se ve truncado por esta, ¿no? Por la política de aislamiento. Pero digo, más allá del caso puntual, me parece interesante que también cuando hacemos el análisis sobre el comportamiento humano en la naturaleza, aparezcan todos, pues si no está bien. Lo más cuestionable que fue nuestro comportamiento, digamos, principalmente en Occidente, con esta mirada tan poco armoniosa con la naturaleza, esto está claro, ¿no? Ahora, hay todo otro grupo que tuvo otro vínculo con la naturaleza. Sí, sí, hay muchas maneras de conectarse y de conceptualizar a la naturaleza. Justamente lo que vos decís es súper acertado. Siempre se habla del hombre con un accionar negativo, como si todos lo tuviéramos, ¿no? El hombre, bueno, Claro. hombres y mujeres, pero se Sí. habla más así, ¿no? Como una cosa de masculina. Y realmente la evidencia es que no, ¿no? Los que trabajamos en el campo con distintas comunidades, lo que más vemos es la heterogeneidad, ¿no? Formas de percibir y de utilizar la naturaleza muy variada. Y obviamente nosotros en este artículo o lo que yo te conté antes está planteado como una gran dicotomía, ¿no? Como pueblos originarios versus sociedad global. Tampoco es así, ¿no? Hay un gradiente, ¿no? De distintos compromisos, ¿no? Que tiene la gente con la naturaleza. Pero es algo justamente muy importante y es como métier importante de nuestra disciplina, hacer ver esa heterogeneidad, ¿no? Y que no somos todos lo mismo, ¿no? Y hay otras formas, hay otros mundos, ¿no? Hay otras maneras de percibir el mundo. Mm. ¿Y cómo están viviendo estas comunidades que estudiás ya hace tiempo este momento en particular? Más allá de lo que describías recién, de que ya sabían que algo de estas características podía pasar, me refiero más a estas políticas de confinamiento, en qué medida los perjudica. Sí, en realidad lo que pasa inclusive acá en Patagonia, que bueno, ya han habido, por ejemplo, muchas notas de distintas comunidades mapuches y demás, realmente es muy similar o bastante similar a lo que sucede en otros pueblos originarios del mundo, ¿no? Como son sociedades que dependen muchísimo de los recursos naturales, estas medidas de confinamiento obviamente les afecta directamente en su alimentación y en su búsqueda de salud, ¿no? También, Claro. bueno, por todo, realmente hay una gran, bastante general, la situación de los pueblos originarios que se encuentran en condiciones que previamente que son de muchísima vulnerabilidad. Entonces, obviamente, luego de esta pandemia, lo que hace directamente es incrementar esa vulnerabilidad, ¿no? Hoy por hoy, en distintos lugares de América, en la Amazonía, en distintos lugares están falleciendo muchísimas personas de pueblos originarios, ¿no? Obviamente se interrumpen, por estas medidas de confinamiento se han interrumpido también reuniones tradicionales, ¿no? Inclusive también se puede hablar de un distanciamiento en cuanto a comprender cómo esas sociedades ven esta pandemia y cuáles son sus estrategias para poder, digamos, no resolverlas, pero afrontarlas, ¿no? Y muchas veces, o hay muchos documentos que hablan de que quizás estas sociedades que no hay cartillas que están en su lengua, ¿no? Entonces no hay una aproximación multicultural de los estados para poder alertar a estas personas acerca de esta nueva situación. Y obviamente son sociedades que viven que están vulneradas, ¿no? No diríamos vulnerables, sino que han sido vulneradas y obviamente Sí. cuentan en general con déficit de provisión de agua o acá en Patagonia déficit de leña, ¿no? Entonces hay que atender especialmente esta situación, ¿no? Los afecta realmente en todo el mundo particularmente, ¿no? Por sus condiciones de vulneración. Y bueno, y justamente lo que nosotros decimos, que están estas, digamos, son sociedades que en estas circunstancias obviamente no pueden desplegar en su totalidad
toda esa sabiduría, esas prácticas tradicionales, porque bueno, tienen Claro. problemas de territorio, tienen problemas de contaminación, distintos problemas, pero lo que aboga quizás el artículo o parte del artículo es pensar en esas normas éticas, como te decía al principio, de que realmente son como posicionamientos filosóficos que son tal vez el camino para la pospandemia, ¿no? De realmente sentirse parte, ¿no? Y sentir ese compromiso con la naturaleza. Mm. Ahora sí, siguiendo un poco el hilo de la charla, sería obvio entonces que, o sería deseable que también a la hora de la toma de decisiones estén incluidos estas comunidades, ¿no? Los pueblos originarios. Pero precisamente por esta cultura o este desarrollo de una mirada y de un compromiso mucho más armonioso con la naturaleza, ¿no? Estaba pensando en eso. Hoy las fotos de aquellos que buscan solucionar el tema no los incluye. Esta es una mirada o una interpretación que hago ahora, ¿no? Digamos, puedo estar salteándome algún párrafo de esta historia, pero me da la sensación que considerando todo esto que decías, ¿por qué no sentarlos a la mesa a la hora de tomar decisiones que tengan que ver con afrontar el problema? Si ellos tienen un comportamiento cultural mucho más armonioso que el que tenemos el resto de la sociedad, ¿no? Sí, no, obviamente es parte de las luchas actuales de los pueblos originarios, ¿no? De entablar diálogos mucho más horizontales, digamos, con los estados, Claro. ¿no? Hablar de interculturalidad, ¿no? Obviamente, pero bueno, son procesos, están en agenda, pero van mucho más lento realmente de lo que, digamos, uno podría desear, ¿no? Hay organismos Mm. internacionales como la FAO, bueno, que reconoce todos estos aspectos, pero la mayoría hasta ahora, sinceramente, está quedando en documentos y bastante pocos, o muy lentamente se lleva a cabo en los distintos estados, ¿no? Pero sí, ese sería el camino, ¿no? Una aproximación multicultural que tenga en cuenta las distintas miradas, porque en este barco, como digamos que es nuestro planeta, estamos todos juntos, ¿no? Entonces, oír todas las miradas acerca de esta Mm. pandemia y cómo afrontarla en el futuro, ¿no? Porque ha sido realmente algo de un antes y un después, ¿no? Es una gran Mm. oportunidad, digamos, ¿no? Que, Absolutamente. A propósito de que es una gran oportunidad, Ana, en el texto que veía, haces mención a la necesidad de adoptar una nueva ética ambiental, ¿no? Le tengo tanto miedo a esta pregunta, o le tuve, porque a otros entrevistados también me encanta preguntarle, bueno, esto que estamos incorporando, este aprendizaje que estamos incorporando en función de la pandemia, ¿en qué se traduce? Y hay mucho escepticismo en general, ¿no? En cuanto a si se generarán transformaciones en nuestra conducta cuando todo esto termine. ¿Qué mirada tenés con respecto a eso? ¿Y de qué manera esa ética ambiental puede transformarse en hechos concretos, ¿no? ¿Cuál es el camino, cuál es el pasillo que tiene que transitar este aprendizaje para que realmente nos beneficiemos con un comportamiento distinto? ¿Son las leyes? ¿Es una cuestión más de cambio cultural, de conciencia? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Es difícil la pregunta, pero yo creo que de lo que he oído, de lo que sale, digamos, en esta pandemia, que sale publicado de los pueblos originarios y demás, y que también lo he escuchado hasta con Rita Segato, la solución sería la comunidad, ¿no? Que es que realmente cómo se manejan las comunidades Mm. originarias, ¿no? Es la familia, el cuidado de la salud, retornar, o sea, digamos, las ciudades como están conformadas ahora, no están pensadas en términos sanitarios, ¿no? El hacinamiento, la falta de espacios verdes, hay muchas cosas que nos hacen pensar, bueno, por ejemplo, políticas de volver a la ruralidad, ¿no? Claro. Eso es una medida sanitaria concreta, ¿no? Volver a una alimentación saludable también, obviamente se ha hablado un montón en todo este tiempo de cómo una dieta
rica de frutas, verduras, productos naturales, aumentan las defensas y nuestra capacidad de sobrellevar la enfermedad. Digamos, hay pequeñas cosas que realmente son las que las sociedades tradicionales sí pueden, ¿no? Porque digo que siempre hay condicionamientos estructurales muy fuertes, pero si pueden, lo practican de esa manera, ¿no? Es como prevenir, de algo, es como una actitud preventiva que tiene que ver con esto, ¿no? Con la salud, con la alimentación, con vivir en un espacio saludable, sin contaminación. Bueno, y tiene que ver en el futuro y que también como filosofía, como ética, porque además se ve en todas esas sociedades prima el trato igualitario, el trabajo comunitario, lo solidario, ¿no? Digamos, ahí está como la clave, ¿no? Y de hecho, creo que los pocos ejemplos que tenemos van en esa línea, ¿no? De que, no sé, pensando en Buenos Aires y los lugares donde se pudo atacar un poco mejor los infectados de COVID, por ejemplo, en los barrios más humildes, creo que uno de lo que ha mejorado los números es la organización social, ¿no? Entonces creo que va por ese lado, va por la pequeña escala, ¿no? Reaprender nuestras formas de conectarnos con la naturaleza y con los otros, y bueno, y también obviamente a escala de los estados, ¿no? Obviamente, para ayudar al más vulnerable, no hay duda. Porque esta pandemia lo que ha mostrado también es la desigualdad, ¿no? Claramente, pero digamos que se me ocurre eso en base a lo que los pueblos originarios dicen y algunos especialistas también. ¿Cuándo fue tu primer contacto con los pueblos originarios? Hace muchísimos años atrás. Yo hice mi tesis doctoral acá en Bariloche, en la Universidad Nacional del Comahue, y trabajé con un grupo de comunidades mapuches de Neuquén, del departamento de Catanlil, hace ya como 20 años. Y fue una experiencia hermosa y sigue siendo, digamos, ahora estoy yendo bastante menos, pero bueno, todo esto que estuve contando antes y que es en coincidencia con lo que sienten otros investigadores, bueno, ha sido un antes y un después también, ¿no? Poder conocer estas nuevas formas de ver a la naturaleza. Yo soy de formación bióloga y obviamente eso me rompió la cabeza, ¿no? Tenía una visión totalmente distinta de todo este asunto. Bueno, eso mismo te iba a preguntar, ¿qué transformaciones personales valorás más de ese encuentro con una cultura distinta, con una mirada distinta sobre un montón de cosas, ¿no? Pero sobre la naturaleza especialmente, ¿qué transformaciones valorás más que te sucedieron a partir de ese encuentro? Y muchas transformaciones, fueron hasta personales, ¿no? Hasta muy, muy, muy personales realmente. Por ejemplo, aprendí mucho de ver a las personas que ven a la naturaleza con una connotación totalmente animada, ¿no? Que tienen espíritu. Y eso es justamente parte, ¿no? De estas medidas de cuidado que uno ve, ¿no? De crianza mutua, es porque ver a las plantas y a los animales con un espíritu, entonces con el cual se dialoga, ¿no? Imagínate para una bióloga que solo ve especies y nombres científicos y que lo mira al microscopio o junta en un herbario un conjunto de plantas, o sea, es una mirada absolutamente materialista. Y bueno, y de tanto, y para mí esto significó una apertura de mi mundo a nivel personal. De hecho, no sé, por ejemplo, las aves también son concebidas obviamente con espíritu y que traen mensajes a las familias, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Entonces, las personas del campo están muy pendientes del movimiento de los árboles porque les avisa de los árboles, de las aves, porque las distintas aves dan distintos tipos de mensajes sobre el clima, sobre que si viene una nevada o si va a pasar una desgracia, o simplemente mensajes, ¿no? Y que dicen que esas almas son en general almas de los ancestros, ¿no?
Entonces, bueno, a mí me sirvió, por ejemplo, Qué lindo. en un momento personal, pensar, cuando falleció alguien querido, mi hermana, pensar en eso, pensar que, bueno, que cuando veía un pájaro estaba y se acercaba a mí de una manera extraña, bueno, a mí me ayudó a mejorar mi mundo, como una mirada de mundo mucho más cariñosa conmigo, no sé, como, sí, mi mundo se volvió más bello, digamos, aprendí eso. Qué lindo, qué hermoso. Ana, gracias por la charla. Tan interesante el tema. Bueno, el disparador es esta investigación publicada en la revista, pero surgieron temas tan ricos y además tan personales que agradezco mucho que los hayas compartido. Bueno, muchísimas gracias Daniel por el interés en este tipo de temas y bueno, estoy a disposición. Un beso. Ana Ladio, investigadora de CONICET en Inibioma, que trabajó junto a otros investigadores de CONICET de este estudio publicado en Nature Plants. Ana, un beso grande, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.